Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro en las redes de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible, ACOMOES. En esta oportunidad conversaremos sobre la Ley de Eficiencia Energética Vehicular en Chile, que ya podemos decir que es un caso de éxito, pero bueno, sobre eso nos va a contar muchos más detalles Sebastián Galarza, quien es el director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible. Y bueno, también nos acompaña, como siempre, Juan Esteban Martínez Ruiz, quien es presidente de Acomodes. Muchas gracias a los dos por compartir estos espacios. Juan Esteban, si querés, podemos hacer una pequeña introducción sobre el tema y darle la bienvenida a Sebastián. Muchas gracias a Yelén, Sebastián, un gustazo tenerte en nuestras webinars de Acomoves, la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica. Estamos convencidos de toda la experiencia chilena, no solamente en materia de transporte público, sino también ahora en estos avances que tienen de definición de estándares de eficiencias energéticas, porque consideramos que para el caso colombiano es una alternativa, una de las estrategias que están vigentes para cada vez dar pasos más acelerados en movilidad eléctrica. Y pues qué bueno que nos puedas contar hoy toda esta experiencia. Y en ese sentido, quisiera preguntarte para que después de que nos hagas tu presentación de la asociación y de ti, ¿en qué consiste esta normatividad de estándar de eficiencia energética? Bueno, muchas gracias Juan Esteban, muchas gracias a Yelene por esta invitación, por estar acá contando un poco la experiencia que hemos tenido desde la sociedad civil, apoyando justamente esta política pública que mencionaste, que es la norma de eficiencia energética vehicular, que ya está vigente aquí en Chile para vehículos livianos, que justamente hace unas semanas, si no me equivoco, salió a consulta pública la normativa para vehículos medianos y que pronto también tendrá que salir con la misma línea para vehículos pesados. Y lo que hace esta normativa es sentar un estándar que deben cumplir los importadores o los fabricantes de vehículos en cada país. En este caso, en el caso de Chile, son los importadores, porque nosotros no tenemos industria nacional. Y se exige un estándar de rendimiento mínimo que debe cumplir el promedio de todas sus ventas para cada uno de estos importadores. Entonces, lo que implica esto es que ellos pueden adoptar o tener diferentes estrategias de cumplimiento, pero a la final lo que se busca es introducir más rápidamente tecnologías que tengan un beneficio en rendimiento y que sean menos contaminantes. Y dentro de estas, la más eficiente y la menos contaminante son los vehículos eléctricos a batería puros. Y esto es justamente lo que estamos viendo al implementarse esta ley, cómo diferentes estrategias son determinadas por los diferentes actores en el mercado para poder cumplir con esta misma, pero donde los vehículos eléctricos juegan un papel indispensable para ese cumplimiento. ¿Tenés algún número o cuáles fueron esos resultados, por decir de una manera? Y también me interesa conocer el desarrollo técnico de esto, porque como recién decías, es un papel súper importante el de la industria y cómo marcan los tiempos. Entonces, entender un poco cómo fue el desarrollo de ese escrito, ¿no? Claro, bueno, quizás yendo para atrás, y con eso también les cuento a dónde llegamos, pero esto es fruto de una ley de eficiencia energética que existe en Chile que se pasó en el 2021, pero que la verdad tiene una tramitación muy larga, como son las leyes. Es un proceso que traspasó gobiernos y a la final, de cierta manera, fue el resultado de una política pública que fue pasada al final de un mandato presidencial, pero que es fruto realmente también de un trabajo de Estado, que no solamente era un gobierno que traspasaba eso, pero varios gobiernos que tuvieron que trabajar para lograr salir con esta ley de eficiencia energética, que tiene un componente de transporte. Y en ese componente de transporte están justamente estas normativas de eficiencia energética para poder cumplir con una línea base de rendimiento, ir bajándola progresivamente y de esa manera impulsar ventas de vehículos eléctricos que nos ayuden a cumplir esta estrategia más amplia de electrificación que tenemos. Y por otro lado, teníamos algunas otras normativas complementarias, como son, por ejemplo, la interoperabilidad para el caso de los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga.
Entonces, un trabajo prolongado que se da, pero a partir del 2021 tenemos, de cierta manera, luz verde para comenzar a actuar en el diseño de cómo va a ser esta normativa. Entonces, en ese momento, el Ministerio de Energía, en conjunto con el Ministerio de Transportes, comienzan este proceso interno para poder entender también cuáles son las normativas vigentes en otros lugares del mundo similares de la que quiere implantar Chile, porque lo que implanta Chile no es algo nuevo. Existen estas políticas en muchos mercados, es más, existen en la mayoría de los mercados más grandes del mundo. Chile más bien es una excepción dentro de la regla en cuanto a países de este sur global que se llaman, que adoptan estas medidas, pero en general los mercados más desarrollados ya tienen estas medidas. Entonces, comienza este trabajo que es bastante técnico de entender cómo adaptar estas políticas al contexto local, entendiendo, como les dije previamente, que Chile es un país compuesto por importadores, no es un país que tiene fabricantes locales, por un lado. También es un país sumamente abierto, tiene tratados de libre comercio con las principales economías a nivel global y también tiene uno de los mercados más competitivos, automotrices más competitivos a nivel global. Siempre se dice que en Chile hay más modelos de vehículos que en muchos, quizás que en todos los otros países del mundo. Hay diferentes estadísticas, ahí yo no voy a entrar en ese detalle en esta conversación, pero lo que sí es cierto es que es un mercado sumamente competitivo, con presencia de importadores o marcas, perdón, de China, de la India, de Tailandia, de Argentina, Brasil, etc. Entonces, se tenía que adaptar esta normativa a esas condiciones y lo que hay es cuando entraron actores de la sociedad civil, como somos nosotros, del Centro de Movilidad Sostenible, como son también el Consejo Internacional por el Transporte Limpio, la ICCT, que justamente tuvieron una invitación de Oscar de esa institución hace poco, y tratamos de abordar justamente cómo poder apoyar al gobierno en la definición de este diseño. Entonces, en ese proceso es donde hay un apoyo técnico que se le da al gobierno y a raíz de eso también acompañamos esta implementación. Más que nada, servimos como casi un ente verificador externo, por decirlo, por ejemplo, comparamos nuestros números cuando hacemos cálculos para que ellos también sepan un poco la dirección que deberían tomar, cómo estamos llegando a situaciones similares y con eso también les informen las decisiones que tomen de política pública. Entonces, un poco, en resumen, un proceso muy largo, diría más de 7 años de trabajo, una implementación que ya lleva desde el 2021 que tenemos luz verde, pero que recién comienza o finaliza su primer año de implementación este año justamente. Y los resultados que tenemos en este año son súper interesantes porque si vemos para atrás, casi 10 años que se ha hablado de esta ley de eficiencia energética, y durante los últimos 10 años, si vemos el rendimiento de la flota de transporte en Chile de vehículos livianos, está completamente estancado, no se mueve, es una línea recta, no se mueve. El mercado, ¿qué implica eso? Puedes leerlo de diferentes formas. Están entrando vehículos más pesados, por ejemplo, al mercado. Sí, es cierto, entran más SUVs, son menos eficientes, baja el promedio, pero deberían estar también entrando más vehículos híbridos, eléctricos, que empujan ese promedio para arriba. Sin embargo, lo que vemos los últimos 10 años es un estancamiento completo de ese rendimiento. ¿Por qué? Porque no existía ninguna política que buscara corregir eso tampoco. Lo que vemos después de este primer año de implementación es que hay una divergencia completa de la tendencia que llevaba este rendimiento en el país y se dispara. Entonces, en este primer año lo que estamos viendo es una mejora de un rendimiento del 30%, vemos una reducción de emisiones de un 14%, vemos que se duplican las ventas de vehículos eléctricos. Entonces, comienza el mercado a adaptarse a esta nueva tendencia que se quiere establecer a raíz de la normativa de la Ley de Eficiencia Energética Vehicular. Muy, muy interesante. Qué montón de preguntas me surgen. Voy a tener que sintetizar muy bien. Sebastián, de alguna manera ya me mencionaste un poco como la gestión con el gobierno nacional y tal vez también y tal vez con la industria, ¿no? Yo quisiera que me destacaras 4 o 5 elementos muy trascendentales que tuviste que surtir o que tuvieron que surtir, que fueron como difíciles, que
que fueron barreras, que se convertían tal vez en mitos o tal vez en una cantidad de cosas que no, pero esto no va a ser útil, esto no va a funcionar. No sé si sobre eso nos podrías contar un poco. Sí, claro, yo creo que, bueno, siempre cuando tomas decisiones en todo sentido, pero tienes trade-offs, no sé cómo se dice eso en español, pero siempre tienes que dejar de lado algunas cosas, ¿no? Sacrificar de cierta manera algo. Entonces, siempre cuando se están abordando estos desafíos, hay que tomar decisiones que impactan de manera positiva o negativa las posiciones de algunos actores. Dicho eso, y también considerando el rol que tenemos nosotros como sociedad civil, nosotros somos un actor de sociedad civil que a la final boga por normativas que impulsen un cambio en la manera como enfrentamos el cambio climático, para ser un poco redundante, pero que nos enfocamos justamente en cómo podemos cambiar estas tendencias de mercado. Y para eso es indispensable un trabajo conjunto con todos los actores de la sociedad, incluyendo principalmente el sector público y privado, pero también donde pueden tener una voz instituciones como la suya o como la mía. Entonces, yo creo que lo que ha habido en Chile es una apertura por todas las partes de tener este diálogo, y eso creo que es el número uno, ¿no es cierto? Como si no se pueden sentar las distintas partes en una mesa técnica a discutir temas técnicos de manera técnica, es muy difícil poder definir lineamientos mínimos en los que todos estamos de acuerdo y podemos avanzar. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas muy importantes de poder establecer. Te diría que en el caso de Chile y en esta normativa no fue algo tan difícil, por así decirlo. Yo creo que había una apertura para conversar sobre estos temas. Hay que entender que hay actores gremiales dentro del mercado chileno que actúan en representación de los importadores, por ejemplo, pero que dentro de las mismas marcas que están compuestas, que componen ese gremio, perdón, hay marcas que son muy progresivas en cuanto a electrificación, por ejemplo, y muy fáciles de abordar o hasta socios, en cierta manera, en empujar este tipo de política pública. Y hay otros que no. Entonces, realmente hay como una gama de actores ahí adentro. Pero lo que sí es cierto es que todos los actores, de cierta manera, entienden que esa tendencia que les había mostrado de básicamente esta línea recta tenía que cambiar. Porque además tiene un componente esta ley que es muy en beneficio del consumidor o del operador del vehículo. Al final, esta es una ley que busca cambiar la tecnología en favor a tecnologías que son más eficientes y al final es un ahorro en el bolsillo de los usuarios de los vehículos privados. Entonces, tienes este doble componente. Ahora, se me hace un poco difícil pensar en estas 4 situaciones críticas, pero a ver, pensando un poco como para tratar de resumir un poco esa experiencia. Uno, la importancia de establecer diálogo, independiente de las divergencias que se puedan tener, pero que existen esas oportunidades, tanto formales como informales. Y creo, por ejemplo, el ejemplo que dimos la semana pasada de tener, o hace 2 semanas, perdón, que tuvimos nosotros mismos también un webinar sentados con industria, con el sector público, muestra también que hay ese interés de dialogar hasta fuera de estas instancias formales. Entonces, creo que eso es súper importante para ir también generando más confianza entre los actores. Creo que es importante también reconocer que, como les decía antes, siempre hay que tener hay cierto aspecto de sacrificio cuando se diseñan estas políticas públicas. Por ejemplo, tanto el Centro de Movilidad Sostenible como algunos actores privados hubieran querido quizás que el diseño de la política pública en Chile tenga un componente de créditos. Ya, eso no se dio. No se dio por muchas instancias, pero también por la complejidad de manejar eso dentro de un aparato estatal que no generalmente maneja ese tipo de instrumentos. Entonces, bueno, es un trade-off, es una de las cosas que tenemos que dejar de lado, pero es algo que, por ejemplo, es algo que tiene que surgir en este diálogo tripartito, de cierta manera, donde se abre discusión estos temas y se pone sobre la mesa y se tiene que dejar ciertas cosas de lado. Otros temas que son de esa índole y que también requieren mucha conversación es, por ejemplo, los incentivos que otorgas a ciertas tecnologías. Entonces, uno de los incentivos que tiene la normativa en Chile, que además es una normativa que es compleja, no es tan fácil de
de poder transmitir o comunicar tan claramente porque tiene un diseño complejo. Y una de esas dificultades es entender justamente este incentivo que se le da a los vehículos eléctricos puros, pero también a los híbridos enchufables, que básicamente cuentan por 3 cuando haces el promedio corporativo. Entonces, cuando coges al importador y vendió uno de cada de estos modelos, contabilizas cada uno. Si vende 2 de esos modelos, bueno, pones los 2, pero si vende un eléctrico, le pones 0 y pones 3 ceros. Y ahí sacas el promedio. Entonces, ¿qué hace eso? Es que le hace mucho más fácil de cumplir. Ahora, ese incentivo existe en muchas de las normativas y ese incentivo difiere por tecnología. En algunos casos, por ejemplo, se le da un incentivo multiplicador a los vehículos híbridos. A veces es diferenciado entre el híbrido enchufable y en el eléctrico puro. En algunos casos solo se aplica el eléctrico puro. En muchos casos difiere en el tiempo. Entonces, este mecanismo que tiene la normativa también da espacio también a que diferentes actores busquen también estos intereses por las tecnologías que representan, y eso no es fácil de manejar. Entonces, de las cosas buenas que tiene la ley, por ejemplo, en Chile, es que el multiplicador es un multiplicador de 3, que si bien no es bajo, tampoco es alto dentro de este esquema que se utiliza a nivel global. Pero algo que no está bueno, desde mi punto de vista, por ejemplo, es que se incluyen a los vehículos híbridos enchufables a la par que los vehículos eléctricos, y yo creo que eso distorsiona un poco ese instrumento. Además que a la final realmente en el caso global en general no vemos tantos modelos híbridos enchufables que sean bien competitivos en el mercado. Entonces sería más interesante aprovechar eso para otras tecnologías. En fin, otra de las instancias donde se tuvo que dialogar y sobrellevar un tema de tecnología. En otros casos son temas de comunicación, de entender bien y poder divulgar bien hasta en los actores regulados qué tiene y qué no tiene la ley. Por ejemplo, el caso de los híbridos enchufables o en algunos casos el caso del vehículo a hidrógeno, a celda de combustible. Han surgido algunas voces diciendo, por ejemplo, que esto no hay una exoneración o no aplica el mismo multiplicador para los eléctricos que para los vehículos de celda combustible, pero eso es erróneo. Aplica igualmente, simplemente es que no existen muchas ventas de esos vehículos, por ende no ha sido relevante en el mercado. Solo han habido 3 vehículos vendidos livianos, entonces tampoco es de mucha trascendencia para la aplicación de la ley. Pero lo que implica eso es que sí tiene que haber una comunicación sobre lo que está en la ley, lo que no está en la ley, a qué aplica, qué no aplica y qué tipo de incentivos se otorgan para que también dentro de eso los mismos importadores desarrollen sus estrategias de cumplimiento, porque ellos tienen que decir, ya, si en Chile me están exigiendo esto, yo tengo que traer este tipo de vehículo al mercado, o tengo que traer otra marca al mercado para poder balancear estas exigencias, ¿no? Y esto siempre con esta vista de que al 2035 tenemos este objetivo de vender solamente vehículos eléctricos. Y finalmente, yo te diría que como esta última, quizás un último hito o temática a considerar es también que, como bien decía, no son diseños simples, no son normativas tan simples de entender y por ende también es un desafío institucional esto en el sentido de que tiene que haber una institución que se haga cargo de esta normativa y en general no es una sola. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, es el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transportes y además la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que si bien forma parte del Ministerio de Energía, es una entidad que también aplica las multas, por ejemplo. Entonces, tiene que haber una discusión ya entre 3 instituciones del país solamente para esta normativa, que como les decía, requiere también un contexto de comunicación y divulgación para poder entender bien cómo es que se aplica, cómo es el diseño y al final también cuáles son los resultados que tiene, que creo que es lo más importante, porque dices, ve los resultados. Claro. Ay, Perdona, Yelem, ahorita tú le haces la pregunta a los resultados, porque yo quiero hacer énfasis en las 2 últimas que mencionaste, Sebastián, y es la comunicación y el tecnicismo que tiene la normatividad. ¿Cómo el ciudadano del común, cómo el decisor, el consumidor, se entera
de esta normatividad, de esta exigencia que se quería hacerle a la industria, y él cómo se viene, primero cómo se le comunicó a él y cómo se le entregó para un sencillo entendimiento, un práctico entendimiento. Y lo otro es cómo él se vio beneficiado. Es súper interesante eso porque la verdad creo que es algo que falta. Creo que hay actores como tú, como nosotros, tienen un rol que jugar para poder fortalecer esa comunicación y los beneficios que esto tiene al usuario, al final al conductor, al dueño del vehículo, al que lo utiliza, porque a la final lo que esto hace es, o sea, en términos coloquiales, por así decirlo, si yo le tengo que describir esto a mi mami, por ejemplo, que probablemente me dice, no entiendo lo que haces, mijito, a ver, explícame. Yo le digo, mami, si tú fuiste a comprar un auto hace 3 años, la probabilidad de que tú ibas a gastar $100 por llenar el estanque y conducirlo eran muy altas. Ahora eso, la probabilidad de que te cueste $70 es muy alta. O sea, es lo más probable es que te toque un auto que sea 30% más eficiente. Es difícil de comunicar, no es fácil. Entonces, es algo que todavía requiere muchos esfuerzos por tratar de mejor comunicar esto, entender al usuario final cómo es que se ve beneficiado por esto, porque también esto es una política que apunta a la oferta, es decir, lo que el mercado ofrece. El ente regulado es el importador de los vehículos. Pero este reto de poder comunicar los beneficios también les cae a ellos, porque ellos tienen que asegurarse de que la oferta más eficiente que ellos traen pueda satisfacer las necesidades del usuario local. Correcto. No es coger y vender vehículo eléctrico porque te exige vender vehículo eléctrico. Aquí es distinto. Aquí te está diciendo tú tienes que vender vehículos más eficientes y cuáles son tus estrategias para comunicar esto. Entonces, con el vehículo eléctrico es muy distinto. La comunicación es distinta, es para un actor distinto. Pero cuando quieres comunicar los otros beneficios de tener vehículos más eficientes en el mercado, es una situación un poco más difícil de comunicar, pero la verdad es que es la más concreta. ¿Por qué? Porque cuando vemos nuestras tasas de ventas de vehículos eléctricos siguen en solamente el 2%. Entonces, ese 98% restante que va y compra un vehículo, probablemente a combustión, también necesita ser comunicado que cuando él está tomando esta decisión de compra, está tomando una decisión que además es un mercado que le ofrece una gama de productos más eficientes y eso es dado por la legislación. Ahora, dicho eso, a la ventaja de otros países que también nosotros hemos trabajado en Colombia, en otros países, es que en Chile desde el 2013 existe el etiquetado vehicular de consumo de energía. ¿Y qué es esto? Es una política de difusión realmente que lo que busca es informar al consumidor en el momento de compra cuál es el rendimiento de ese vehículo. Entonces ya de por sí tienes un mejor entendimiento, tienes una comparación, puedes ver el rendimiento de un vehículo cuando lo vas a comprar y puedes ver el otro, porque la etiqueta tiene que estar sobre los parabrisas en el momento de compra. Y eso ya te permite que por lo menos en el momento de compra consideres también ese otro factor, que en muchos casos ni siquiera se da. Ni siquiera se da, es el precio que determina o la marca o qué tan grande es el vehículo o los airbags, etcétera, etcétera. Bueno, un tema crucial a tomar en cuenta cuando pensamos en la economía de uno es, chuta, ¿cuánto me va a costar operar este vehículo? Porque si su rendimiento es malo, probablemente voy a estar gastando mucho en gasolina o en electricidad en el caso de eléctricos, porque también los eléctricos tienen diferentes eficiencias y puedes escoger uno más eficiente que otro. Pero creo que ese reto de comunicación que de cierta manera se cubre con estos esfuerzos del etiquetado, con esfuerzos de entidades de sociedad civil, que se cubre también por parte del Estado en comunicar sobre esta ley, todavía hay mucho que hacer, mucho que hacer. Excelente. Sobre esta pregunta me surge, porque recién, como mencionabas, es una regulación para la oferta. Bueno, ¿qué pasa o qué rol cabe el incentivo hacia la demanda, ¿no? Porque si no recuerdo mal, y si no, por favor, corregime,
que junto con este proceso de la regulación de la oferta, en ese mismo documento de la Ley de Eficiencia Vehicular, se sumaron incentivos a la compra hacia el usuario final. O en todo ese proceso también fue incorporado, que también fue un gran cambio para el mercado en Chile. Entonces, ¿qué rol ocupa este doble incentivo, por decir de la manera? La ley de eficiencia energética no tiene un incentivo. Eso está incluido en otra ley, que es la ley de almacenamiento y electromovilidad del país, que es una ley que estaba muy enfocada en almacenamiento, pero en el último minuto se logró instalar justamente este pequeño incentivo que existe en Chile para la compra de vehículos privados. Y ese incentivo que existe es un incentivo al permiso de circulación. Es decir, todos los años tú tienes que pagar un permiso por circular en Chile y eso se calcula de acuerdo al precio del vehículo y está amortizado a ciertos años, ¿no? Entonces va cambiando con el tiempo. Y lo que hizo es exonerar de esto a los vehículos eléctricos durante cierto tiempo y al pasar de los años se va incrementando el porcentaje del permiso que tienen que pagar hasta que ya pagan el permiso de circulación completo. Entonces, esta ley pasó un poco antes, más bien este año es el primer año que el incentivo comienza a decrecer. Entonces ya tienen que pagar un poco más los usuarios de vehículos eléctricos. Entonces, más bien, si algo quizás hubiéramos visto un impacto medio distorsionado por eso. Pero la verdad es que ese incentivo fiscal que existe en Chile es muy pequeño. Entonces, no es un incentivo que representa un porcentaje significativo del valor total del vehículo y no ha sido algo que realmente ha movido la aguja. En algunos casos sí, y no te podría decir que tiene o no impacto, es más, estamos justamente evaluándolo para poder también recomendar si es algo que se tiene que fortalecer o no, o reenfocar, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que tiene un enfoque bastante limitado. Entonces, ¿qué rol pueden jugar políticas de demanda? Yo creo que tienen un rol para jugar. Entonces, yo creo que, a ver, y también en general para el público, hay dos tipos de políticas públicas que se pueden utilizar para movilizar vehículos eléctricos en particular. Del lado de la oferta, o sea, qué es lo que te entra al mercado, cómo regulo al importador o al fabricante para que me ofrezca mejor tecnología, y del lado de la demanda, cómo le hago al consumidor comprar este vehículo más eficiente. Entonces, creo que hay espacio para esas dos. El problema de la segunda es que le cuesta al Estado, no de manera insignificativa, poder promover tecnologías que en muchos casos igual siguen teniendo externalidades, como son la congestión, entre otras, etcétera, que en muchos casos no representan manufactura local, como para decir, bueno, es una política de Estado esta porque quiero incentivar una industria, por ejemplo. Entonces estás incentivando a la final o dando un beneficio a externos, que no ayuda tampoco a tu balanza de pagos, o que favoreces a un sector en particular porque el beneficio final no está completamente transmitido al usuario. Y eso depende del diseño de esta política pública. Entonces, ¿qué pasa con el lado de oferta? Que en general son de bajo costo, en particular para países que no son fabricantes, que no tienen una industria nacional grande o significativa, porque puedes cambiar rápidamente la exigencia en cuanto a la tecnología que entra al mercado y a un costo para el Estado que es bastante menor. Entonces, el costo-beneficio de ese tipo de políticas en general es mucho más alto y ayuda también a corregir tendencias, como es lo que les decía ahora. Entonces, ayuda de una manera muy concreta a regular ese mercado y a poder bajarlo. En cambio, del otro lado estás dependiendo del consumidor y las estrategias que existen entre diferentes ofertantes para poder llevar eso a cabo, que puede ser más fácil de capturar de cierta manera. Entonces, ¿qué espacio existe? Existe espacio, pero depende de qué tan hondo es tu bolsillo. Y en el caso de Chile, no hay holgura en lo absoluto, hay un déficit fiscal importante, no hay ningún espacio para poder abordar realmente incentivos grandes de la electromovilidad y por ende se opta por este otro tipo de política pública. Bien, perdón, bueno, de mi lado
Creo que podríamos estar hablando muchísimo más tiempo. Me gustaría que ambos den un mensaje final y Sebastián te dejo un punto, si se quiere, y es cuáles son las expectativas, porque recién acaban de cumplir un año con esta regulación en vigencia. ¿Qué podemos esperar en el corto plazo? Recién mencionabas que salió consulta pública para vehículos medianos, así que ¿dónde tenemos que poner los ojos en Chile? Súper, muchas gracias, Dayelen, por eso. Lo que yo te diría es que hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo que hacer todavía. Como bien dices, ahora recién está entrando a consulta pública la norma de medianos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Que estas políticas se consoliden, que exista un entender por parte de todos los actores involucrados que este camino es un camino bastante costo efectivo para poder descarbonizar el sector y poder promocionar tecnologías más eficientes, en particular vehículos eléctricos, y que por otro lado más bien trabajemos en cuáles son esas condiciones habilitantes que necesitamos para que ese despliegue de vehículos eléctricos se dé de manera escalada, pero también resiliente. Entonces, no podemos tener sistemas de transporte que, por ejemplo, no tengan la infraestructura adecuada. Y creo que ahí hay un rol bastante importante que tiene que jugar el Estado porque son mercados menos competitivos, ¿no? Y que son muy complejos de poder escalar. Entonces creo que ahí yo creo que va a haber mucho espacio para trabajar. Pero la expectativa que tenemos, como bien digo, es que se consolide esta política pública, que las siguientes fases sean igual o más exigentes, que la política de vehículos medianos enseñe también el camino de cómo electrificar otros segmentos, como son, por ejemplo, muchos de los automóviles de delivery o camionetas en el país. Y que finalmente podamos también desarrollar lo mismo para vehículos pesados, que obviamente es un segmento mucho más complejo por muchas de las incidencias políticas y económicas que eso puede tener, pero que también que es responsable de muchos de los contaminantes más tóxicos que tenemos en nuestras ciudades en particular. Excelente, bueno, muchísimas gracias Sebastián. Juan, lo que quieras mencionar. No, yo creo que una conversación supremamente nutrida. De verdad que muchas gracias, Sebastián. Creo que Colombia tiene que explorar esta estrategia, esta herramienta de eficiencia energética y buscar mecanismos, juntar a los diferentes, al gobierno, a la industria, a la academia, cómo acelerar con todas las herramientas posibles, regulaciones no solamente a la oferta, sino también a la demanda, en la aceleración de la movilidad eléctrica. Yo creo que aquí hay una muy buena experiencia chilena que ya está materializada, que ya está teniendo resultados y creo que debemos escucharla, debemos alimentarnos y estudiarla a fondo, que sirva como referente para el caso de Colombia. Antes de cerrar, se me olvidó hacerte una pregunta, Sebastián, y es que no me puedo ir sin aprovecharla, y es, Sebastián, ¿vos crees que la aceleración en el caso de Chile para el transporte público ha tenido efectos positivos en todas las normatividades y regulaciones para el vehículo privado? Es decir, ¿se puede considerar como un impulso? Sí, bueno, también, a ver, voy a acabar con dos cosas. Uno, también como expectativas. Nosotros también trabajamos en toda la región, ayudamos justamente a construir una propuesta de normativa de eficiencia energética en el caso de Colombia. Hemos hecho cosas similares también en Ecuador, Uruguay y otros países. Y lo que queremos ver es que otros países tomen la batuta también y comiencen a incluir este tipo de políticas públicas dentro de su portafolio. ¿Por qué? Porque no son excluyentes a otro tipo de política pública y, como les decía, son muy costo efectivas. Y en ese sentido, otra cosa que ha hecho Chile, que yo creo que es muy coherente, es enfocarse en electrificar el transporte público como el eje principal de la introducción de vehículos eléctricos al país. Y eso me parece que es coherente en diferentes miradas, pero lo que hace eso es que realmente alinea esta visión de tener un transporte, una movilidad pública del más alto nivel antes de enfocarse en los vehículos privados. Y creo que eso es algo crucial.
y es algo que se ha perdido el foco en muchos otros países de la región donde nos enfocamos en estas ventas de los vehículos eléctricos, que es súper importante. Pero el hecho de que ahora en Santiago, por lo menos, tenemos esta calidad de transporte público, da la opción a no necesariamente pensar en que necesitas del vehículo eléctrico como una solución de movilidad para la ciudad. Entonces yo creo que eso es súper importante de resaltar en esa visión que tuvo el país, que la sigue teniendo, porque el enfoque siempre ha sido todavía en mejorar la calidad del transporte público y al mismo tiempo las tecnologías vehiculares que entran, porque también hay que entender como desde una visión un poco más amplia el rol que juega Chile y sus dotaciones de minerales, por ejemplo, en la descarbonización general de nuestra economía global. Chile es el principal productor de cobre en el mundo y el segundo productor de litio en el mundo. Entonces juega un papel muy importante también dentro de ese ciclo de vida y dentro de la cadena de suministro de esta transición energética en la cual en el transporte los vehículos a batería juegan un rol indispensable. Entonces, un poco eso, ¿no? Muy bien. Bien. ¿No? Excelente. Entonces, Ayelen, no queda más que indicar que en Colombia, a través de Acomoves, a través de sus diferentes, las otras asociaciones de Latinoamérica, con sus experiencias, impulsar y motivar a todos los actores colombianos a que busquemos este tipo de estrategias, este tipo de regulaciones para que seamos costo eficientes en nuestro país. Entonces, muy interesante, Ayelen. Ahora sí te doy el paso. No, solamente sumar que si les parece, Sebastián, podemos en los comentarios de este video dejar el link de la herramienta que publicaron desde el Centro de Movilidad Sostenible con los resultados que ustedes fueron evidenciando a lo largo de este año con la ley en vigencia, también, ¿por qué no? Para tener un poco más de claridad de cómo podría llegar a impactar no solamente en Chile, sino en el resto de la región. Y bueno, lógicamente invitarlos a que nos sigan en redes sociales, a cada uno de nosotros, a las asociaciones y a dejarnos sus comentarios, opiniones y a seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias.